asko. Bueno, ja, aurkezpenak eginda, lehenik eta behin lehenpizikoa eskerrak ematea justu Arabako Erizain Unibertsitate arduradunei, neuk lotura izan nun, bere garaian, eta nola ez, zuei bebai, ongi etorriak izan, zeate, ¿de acuerdo? Decía que lo primero, daros las gracias por estar aquí. Me imagino que alguno estará más obligado que otra cosa, pero otros muchos habéis venido porque lo deseáis. Por lo tanto, gracias por estar aquí y, cómo no, recordar a los responsables de la Escuela Universitaria de Enfermería, con la que yo colaboré hace unos años, y guardo un gratísimo recuerdo de Elena Lorenzo, de Carmen Yarritu, lo comentaba hace poco con la actual directora, con Encarni. Por lo tanto, gracias. En segundo lugar, si pensabais a un ponente aquí sentado leyendo una ponencia al uso, pues ya siento defraudaros, porque yo me voy a levantar ipso facto y va a salir el profe. Estar tranquilos, no hay examen, pero no voy a leer la ponencia, al menos no literalmente, sino que prefiero expresarla, contárosla, incluso recrearme con ella, pero puesto en pie, intentando estar un poquito más cerca de todos vosotros. Lo siento, pero al final sale el maestro que creo que todos en este foro llevamos dentro. Vamos allá, os dejo solas. Ahora solo espero que la tecnología punta funcione. No sé si me escucháis. ¿Esto es estéreo? Bueno, el tema es un tema complejo. Es un tema complejo y que además lo presento en un momento complejo, porque todos somos conscientes de determinados hechos que han ocurrido recientemente en el ámbito vasco, en el ámbito del Estado español y también en el ámbito europeo, que ponen en cuestión determinadas prácticas de integración. Pero yo creo que, a pesar de que el momento es complejo, hay que defender lo que debemos de defender, y yo, desde luego, lo voy a intentar hacer. La enfermedad y la sanación desde una perspectiva cultural, realidad y buenas prácticas en el ámbito sanitario. Vamos allá. Bien, esto funciona. La enfermedad y, lógicamente, los procesos de sanación, la curación, pensamos que son un constructo por todos asumido desde nuestro concepto occidental de la enfermedad y de la práctica de la medicina o de la práctica de la enfermería. Esto no es así. Esto no ha sido realmente nunca así en la sociedad española o en la sociedad vasca. Pero en este momento lo es menos, sobre todo en Euskadi desde el año 1999. ¿Por qué? Porque se han hecho visibles en nuestras calles, en nuestras escuelas, y, cómo no, en nuestros ambulatorios, en nuestros centros hospitalarios, otros referentes culturales, otros parámetros culturales que no solamente tienen que ver con la expresión religiosa, con la forma de vestir, con la forma de concebir el matrimonio, sino que también tienen que ver con la enfermedad y con las prácticas de sanación de esa enfermedad. Por lo tanto, esta presencia de población migrante entre nosotros ha generado determinados miedos, ha generado contacto con determinadas realidades que a nosotros nos eran realmente ajenas hace tan solo, insisto, hace tan solo 2 décadas. Y esto, que para algunos es conocido como globalización, como mundialización, como planetarización, como McDonaldización, que se refiere a los movimientos transnacionales que se están generando en el mundo, esto es lo que ha generado estos miedos que yo os decía en el sistema sanitario, como en otros muchos sistemas de nuestro ámbito social vasco. La presencia de población migrante. La presencia de población migrante que aquí en el ámbito de Vitoria, por ejemplo, también conocimos en la década de los años 60, pero que no generó el miedo, la inquietud, la problemática, los conflictos que quizás se están generando en este momento. ¿Por qué? Porque procedían supuestamente aquellas personas que llegaban desde Galicia, desde Andalucía, desde Castilla, desde La Rioja o desde nuestro propio ámbito rural. Suponíamos que eran personas de nuestros mismos parámetros culturales. Ya entonces estábamos equivocados.
Ya entonces, para una persona que provenía de un pueblecito de la Sierra de Grazalema, en Cádiz, los referentes culturales de Beasain, de Zaldivia, no eran exactamente los mismos, ni siquiera en su expresión lingüística. Pero bueno, aquella integración se realizó más o menos afortunadamente, pero sin problemas. Y de hecho, en este momento la sociedad vitoriana, como la sociedad vasca en general, la sociedad española en otros lugares, como puede ser Madrid o Barcelona, sobre todo en las grandes urbes, es fruto de aquel mestizaje. Esto se nos ha olvidado. Esto se nos ha olvidado, y la presencia de personas con otros fenotipos, con otros colores, con otros vestidos, con otros olores. El otro día en un instituto, esto a nivel de anécdota, preguntaba a unos jóvenes qué era para ellos la interculturalidad, y una chica decía que era tener en el instituto distintos colores, olores y sabores. Dice, bueno, colores por el fenotipo distinto de los alumnos y alumnas, de sus compañeros. Olores por los distintos perfumes, por la comida, la ajena, etcétera. Y sabores lo dirás por la gastronomía. Dicen, no, porque el otro día le besé a Abdul Ali y luego le besé a Wilson y sabían distinto. Bien, muy bien, hija, es una bonita forma de definir la interculturalidad. Que no se enteren tus padres, pero es una metáfora bonita. Bien, como os decía, surge el miedo, surge la inquietud. Surge la inquietud, aunque fijaros, en España tenemos en este momento un 10,1% de población de origen extranjero. Cuidadito a quién llamamos extranjero. Hay palabras que son tremendamente perversas. Extranjeros de segunda generación. Extranjeros de tercera generación. Caramba, ¿hasta cuándo nos vamos a sentir extranjeros en una sociedad? Pero bueno, la población que hay que categorizar desde las ciencias sociales, al menos, como población de origen extranjero, en este momento en España es un 10,1%. Simplemente poniendo algunas cadenas de televisión, veréis que la percepción de algunos tertulianos es de que tenemos un 50% de población de origen extranjero. Y precisamente la tendencia, desde 2011, fruto de la crisis económica, sin duda, la tendencia es una tendencia a la baja. Si nos acercamos a Euskadi, a nuestra realidad, en 2015, la población de origen extranjero en Euskadi es de un 6,3%. La tendencia es una tendencia a la baja también, desde 2011. Muchísima población, fundamentalmente población latinoamericana, Colombia, Ecuador, Bolivia en concreto, es población que ha retornado a origen. La tendencia es, por lo tanto, a la baja. Si nos centramos en el ámbito alavés, la tendencia es a la baja también, y tenemos en este momento un 8% de población de origen extranjero. Finalizando con la realidad de Vitoria, y no os aburro con datos estadísticos, la realidad de Vitoria es que tenemos un 8,9% de población de origen extranjero. Hasta hace muy poquito, comienzo de 2015, la tendencia era también a la baja. Pero en Vitoria, casualmente en Vitoria, la tendencia se ha estabilizado y hay una ligera mejoría en cuanto el empadronamiento, en cuanto a la incorporación de personas. A pesar de que nuestra población en Vitoria en este momento es de un 8,9%, en vuestras reuniones de cuadrilla, en vuestras reuniones en el Choco, en vuestras reuniones en el ambulatorio, en vuestras reuniones familiares, podríamos hablar de la noche de Nochebuena, seguro, estoy total y absolutamente seguro, de que alguien dijo que, bueno, que estamos invadidos de personas de origen extranjero, que además cuando llegan reciben 3.500 euros de ayudas sociales al segundo día, que consumen recursos de nuestra sanidad, que realmente a ella no le han visto en traumatología porque les ven a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Todo esto que Samir Nair denomina estas metáforas inquietantes, ¿no? Estos discursos perversos. En 2007 Lehendakaritza hizo fue una prospección sociológica realmente entre la población vasca y preguntaba a vascos y vascas cuáles eran los índices de población inmigrante que ellos pensaban que en este momento teníamos en Euskadi. Insisto, 2007. La realidad migratoria en 2007, era de... Perdonar, pero la ley de Murphy no falla nunca, La garganta está un poco estropeadita. La población migrante en aquel momento en Euskadi era de aproximadamente un 5,9%.
¿Sabéis cuál fue la respuesta de vascos y vascas? De media, nuestros conciudadanos pensaban que entre nosotros teníamos un 47% de presencia de población migrante. Un 47%. Este fenómeno que se conoce en antropología, en sociología, como la imaginarización abultada, es un fenómeno muy normal y que lamentablemente está ocurriendo también en todas las sociedades europeas. Esto también, imagino, se produce en el ámbito sanitario y por lo tanto se produce en el ámbito de los hospitales, de los centros de salud, etc. La imaginarización abultada. La presencia del diferente da miedo, inquieta y además es un chivo expiatorio fantástico para achacar pues, los posibles déficits de nuestro sistema. Bien, dicho esto, sabiendo que esta realidad ha llegado hasta nosotros, voy a afrontar, pues desde las ciencias sociales, evidentemente, no lo puedo hacer desde la medicina ni lo puedo hacer desde el ámbito de la enfermería. En el Congreso Hospitalario en Bilbao, al que fui invitado también por la Escuela de Enfermería, dije que mi única relación con el ámbito sanitario es que tuve una novia médico, pero esto no sé si era relevante. Entonces voy a intentar haceros una aportación desde las ciencias sociales. No lo olvidéis, que es la disciplina a la que yo me debo. Hemos hablado de este rechazo, de este miedo, y de este rechazo y este miedo que está seguramente inserto en profesionales de la medicina, de la enfermería, pero también en otros profesionales del ámbito sanitario. Puedo hablar de psicólogos, puedo hablar de celadores, puedo hablar de auxiliares. Mirar, un dato muy significativo. Un dato muy significativo. Una estadística al uso, en este caso no es de la Comunidad Vasca, pero una estadística al uso en la que se analizan los partos. Es una estadística que analiza el parto con complicaciones, sin complicaciones, etc. Cuando se publicó esta estadística en el ámbito universitario y en el ámbito social en el que se publicó, corrieron ríos de tinta, corrieron ríos de tinta achacando a la población de origen extranjero un alto consumo, una utilización extrema de los recursos sanitarios. Fíjese ustedes que los partos sin complicaciones para la población española son de un 36,8%, la población europea comunitaria 41,9%, pero fíjense ustedes, los extranjeros un 39,6%. ¡Qué vergüenza! Este es el discurso social que se genera, igual que amenaza de aborto o abortos, en el que la población de origen extranjero está en un 17,4%, mientras que la población española está en un 15,6%. Estos datos, comunicados de forma fría, pueden ser tramposos y crean un discurso social perverso con respecto a las personas de origen extranjero. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta otras variables que se ocultan. Es el envejecimiento de nuestra población. Euskadi es, me imagino que lo sabéis, la población europea comunitaria más envejecida y, sin embargo, la juventud y, por lo tanto, la fertilidad de las parejas migrantes. Es muy difícil que emprenda un viaje migratorio una persona de 75 años. Es mucho más fácil que emprenda un viaje migratorio, tanto en un cayuco o en una patera como por otros medios, autobús o avión, una persona joven de 20, de 25, de 30 años. Se olvidan determinados factores que son tramposos para elaborar un discurso social de rechazo a las personas migrantes. Un discurso social de rechazo a las personas migrantes que está calando en amplios sectores de la población y además de la gestión política de Europa. Eso que se denomina y se conoce como el apartheid sanitario. Si analizamos muy sucintamente, muy brevemente, las políticas sanitarias de Europa, de la Europa comunitaria, sería para echarse a temblar, porque nos encontramos políticas comunitarias en numerosos estados, excepto en el Estado español, aunque en determinadas autonomías, como sabéis, también se introdujeron leyes más que controvertidas y más que cuestionables, pero en todos los estados europeos, con la excepción de España, se aplican normas que limitan el acceso a la sanidad de las personas migrantes.
En muchos estados, además, se les cobra una tasa. Podríamos hablar del Reino Unido, de Austria, de Suecia y de otros estados. En este sentido, el Estado español es un Estado, es un miembro de la Unión Europea que no aplica estas políticas restrictivas. Alguien podrá decir, bueno, pues que somos muy tontos. Yo no estoy en absoluto de acuerdo. Y lanzo una pregunta para vuestra reflexión. Nuestro nivel de paz social, de cohesión social. Vamos a ponernos en el extremo más egoísta. Cuando salimos un día, porque hemos celebrado el fin de curso en la escuela universitaria, y nos vamos a tomar un cubata, por ahí volvemos a casa a las 2:30 de la mañana o a las 3. Ya sé que me estoy quedando corto. Estoy pensando en mí. Y volvemos con tranquilidad. Os puedo asegurar que este nivel de tranquilidad no lo ibais a tener en otras ciudades y en otros barrios, en otros ámbitos urbanos o rurales de otras zonas del Estado español. Os invito a que hagáis esto a las 2:30 de la mañana en Puente Viejo de Vallecas, o en Pan Bendito, o en Camino Viejo de Leganés, o en Villaverde, por ejemplo. Este nivel de cohesión social y de paz social se deben a determinadas políticas, y a determinadas políticas que intentan que la población de origen extranjero, de origen migrante, y la población más excluida pueda participar de las prestaciones sociales. Bien, vamos al segundo punto. Creo que me he pasado con el tiempo con el primero, o sea que voy a acelerar un poquito. La percepción de las enfermedades y las prácticas de sanación como constructos culturales. Vamos a ver si con esto os puedo interpelar. Os puedo interpelar. Había un antropólogo conocidísimo en nuestro ámbito, que era Frank Boas, que decía que los constructos culturales en nuestra vida lo son todo menos lo que es estrictamente fisiológico. Todo es adquirido, todo es cultural, aunque no os lo parezca. La forma que tenéis de sentaros en la taza del váter, el comer con cuchillo, tenedor y cuchara, la forma de mirar a vuestra pareja, la forma de dirigiros a la superintendente o a la encargada de planta o al doctor tal o cual, tienen que ver con lo adquirido, con lo cultural. Son aprendidos. También en el ámbito de la enfermedad ocurre esto. Margaret Mead, una estupenda antropóloga que hizo una monografía famosísima sobre la sexualidad en Samoa, en Polinesia, llegó a descubrir prácticas y rituales que tenían o no tenían nada que ver con nuestro concepto del cortejo, del matrimonio y de la sexualidad. Igualmente en el ámbito de la enfermedad y de la curación o la sanación. Por lo tanto, el concepto de enfermedad, el mismo concepto de enfermedad y los procesos de sanación tienen que ver con lo cultural, con lo adquirido. De esta forma nos encontramos en nuestro ámbito sanitario con enfrentamientos, con choques culturales. Esta fotografía es la fiesta de fin de curso en el colegio de la Catedral de Dakar, en Senegal, en el que antes de comenzar sus vacaciones los jóvenes del colegio hacen un ritual que tiene mucho que ver con el animismo africano. Hay una simbiosis entre animismo africano e islamismo. Es un ritual, y con este ritual, quien participa en este ritual no va a sufrir malaria o paludismo, no va a ser picado por el mosquito. Y se celebra en el colegio más importante de Dakar, en el colegio de la Catedral. ¿Por qué? Porque piensan que efectivamente esto es así. Nos podemos encontrar, nos podemos encontrar en nuestro ámbito sanitario, igual que he puesto este ejemplo, nos podemos encontrar con personas que se van a enfadar porque el médico les ha dicho que tiene una infección producida por X bacterias o una enfermedad producida por un virus, y cuando él va a defender que es el mal de ojo de una persona que le quiere muy mal el que está generando esa enfermedad. O nos podemos encontrar con personas que van a curar su enfermedad fumando un tabaco especial en una pipa, o nos podemos encontrar con personas que van a intentar curar sus amígdalas, su faringitis, matando una gallina,
porque estas personas son de procedencia dominicana o son de procedencia caribeña. Y nos encontramos con este tipo de prácticas. ¿Qué os voy a decir de un paciente que se enfada cuando le vais a extraer sangre? Porque en su ámbito social, en Gambia o en la zona Yola de Senegal, eso es la pérdida de la fuerza. Ya ni hablamos de decir a un hombre maliense que no puede tener familia, pues porque, en fin, tiene una esterilidad, espermatozoides vagos, etcétera, la que va a montar ese hombre. Es decir, el concepto de la enfermedad y el concepto de la sanación tiene que ver con la cultura. A ese hombre le estamos insultando, estamos poniendo en duda su virilidad y para ello es horrible. ¿Qué os podría decir de otras prácticas? En África, por ejemplo, el SIDA, como sabréis, me imagino que en esta sala habrá cooperantes, habrá personas que colaboráis con alguna ONG en el ámbito sanitario. El SIDA es una pandemia tremenda. Todavía yo he visto en aldeas de África Occidental que se publicita cuando una persona, cuando un hombre está enfermo de SIDA, el SIDA se cura. Se cura teniendo relaciones con una joven virgen. Esto es así. Es decir, este tipo de prácticas existen. Hay unas grandes diferencias con personas que proceden del mundo rural, de comunidades muy tradicionales, a personas que proceden del mundo urbano, pero estas prácticas existen. Estas prácticas, por lo tanto, nos interpelan. ¿Y qué respuesta damos a estas prácticas, no? Ahí es donde tenemos que llegar. Varios autores, entre los que podríamos citar a Meyer, Bauman, Delacroix, dicen que sí hay determinadas cuestiones comunes para todas las culturas y para todas las personas migrantes que tenemos entre nosotros. Y esto es que cualquier cosmovisión, cualquier idea cultural de la enfermedad o de la sanación tiene elementos comunes. Uno de ellos es la identidad, es identificar a la enfermedad. Esto ocurría aquí hace poco también, Yo que ya peino canas, todavía recuerdo muy bien en mi pueblo de origen, el pueblo de mi familia, en un pueblecito de Álava, recuerdo cuando era pequeño cómo la muerte de un joven del pueblo era consecuencia del cólico miserere. Esto lo he vivido yo. Mientras que el médico del pueblo lo que decía era que había sido apendicitis y peritonitis. Es decir, hay una identificación. Hay una identificación con un nombre, mal de ojo, y con unos síntomas. Muere con grandes dolores. Hay unas causas que para nosotros es una causa vírica o bacteriana. Hay unas causas, pero para otras personas esas causas son simplemente un origen divino, un pecado cometido, la maldición divina. Nos hemos portado mal, se genera un sentimiento de culpabilidad cuando se enferma, se intenta ocultar a la comunidad. De igual forma que cuando una pareja en África Occidental tiene un niño con una deficiencia psíquica o física, o con una minusvalía, se oculta, es rechazado por la comunidad en muchos casos. ¿Por qué? Porque el origen es divino. Se han portado mal, han pecado, Dios les ha castigado. Esto está, insisto, profundamente arraigado en la cosmovisión de muchas de las personas que llegan a nuestros ambulatorios, a nuestros hospitales. Hay unas consecuencias físicas, afectivas y sociales, como os digo, de exclusión. Pero también hay una evolución. La enfermedad tiene un curso, que para nosotros cursa con fiebre, hay una serie de síntomas. Para ellos no. Para ellos son malos humores. Para ellos son empeoramiento de su estado con la relación con la divinidad. Es decir, hay distintas interpretaciones, aunque coincidan los puntos. Y finalmente se produce la curación. Y la curación se produce en nuestro ámbito cultural porque hay un tratamiento, se incide con medicinas, con cirugía, y en otros ámbitos culturales el tratamiento es fruto de remedios, de brebajes o del perdón divino. Hay dos constructos, dos cosmovisiones, dos formas de observar la enfermedad y la sanación, por lo tanto, que están chocando. Tradicionalmente, que os voy a contar,
Esto también en nuestra sociedad lo hemos tenido con la sociedad gitana. Ha habido conflicto, ha habido problemas en la relación con la comunidad gitana en los hospitales. En África, mirad, ahí os presento el cepillo de dientes de África Occidental. Esas raíces que se venden en las calles de distintos árboles son el cepillo de dientes de África Occidental, el que va a curar una piorrea, o el que va a curar un flemón, o el que va a curar una caries. No es la extracción de la muela, no es el tratamiento de la piorrea, no, evidentemente no. Es a través de eso. Y la gente cree en ello. Cree en ello. Esta monja que veis ahí, Sor Elisabetta, tenía un dispensario cerca de la frontera con Guinea. Era un dispensario en el que atendían fundamentalmente heridas y úlceras. Me decía que era tremendamente decepcionante ver cómo cuando llegaban los pacientes lo que más hacían era amputaciones de miembros, por el estado en que llegaban las heridas, además con la climatología de África Occidental, sobre todo en época de lluvias. ¿Por qué? Porque llegaban en un estado de gangrena, en un estado tremendo las heridas, porque ellos intentaban sanarlas a través del chamán de la tribu, a través del marabú local, a través de remedios que tenían que ver con lo religioso y con el animismo africano. Es curioso porque en Senegal, en 2009, en el aeropuerto de Dakar, cuando surgió la alarma mundial por la gripe aviar, que seguramente todos y todas recordaréis, en el aeropuerto de Dakar lo que ponía es esto, gripe porcina. Cuidado, atención, gripe porcina. Entonces dices, oye, pero esto, preguntas a una persona, bueno, con cierto estatus allí en Dakar, ¿por qué pone el gobierno gripe porcina? Pues para que la gente esté más atenta, para que tenga más miedo, se pone el cerdo en un país de mayoría islámica. Es decir, esta cosmovisión religiosa y esta cosmovisión de la enfermedad tiene mucho que ver con esas prácticas culturales de origen. En Latinoamérica también podríamos hablar, Viviana, de cómo muchas comunidades primitivas, comunidades rurales, todavía en República Dominicana, en Haití, en otros lugares de América Latina, realmente la curación es a través de ritos que tienen que ver con la santería. En Venezuela, en las favelas de la propia capital, el culto a María Lionza y todos los rituales de sanación del culto de María Lionza. Pero bien, vemos todos que hay distintas formas de concebir la enfermedad y de concebir los procesos de sanación. No sé si lo veis, o lo he conseguido o he fracasado totalmente en esto. Pero hay un cierto choque cultural. Bueno, Jesús, hasta ahora no nos has dicho nada. Vamos a ver cómo abordamos este conflicto, este posible conflicto cultural, entendiendo por conflicto algo positivo. Esto ya decía Max Weber, que el conflicto es el fundamento de la vida social, el motor de la vida social. Por lo tanto, vamos a deconstruir también ese discurso de que conflicto es algo negativo. Conflicto es positivo. Y conflicto, el día que no tengáis conflictos, estaréis muertas, estaréis muertos. Conflicto es algo que está presente en nuestra vida. Otro tema es que el conflicto explote y que explote de forma perversa. Esto sí que tiene que ver, entonces, a la hora de abordar este conflicto de origen cultural, sí que tiene que ver con las políticas de integración de poblaciones inmigrantes en sociedades de acogida. Euskadi es una sociedad de acogida. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto. ¿Cómo podemos integrar a estas personas? También en nuestro sistema y en nuestras prácticas sanitarias. Bien, hay modelos varios. Modelos de segregación. Me imagino que todos tenéis en mente el apartheid sudafricano. Pero no penséis, hay modelos cercanos. Hasta hace muy poco el modelo educativo, por ejemplo, alemán. Hay un centro de salud para los de aquí, hay un centro de salud para los de allí. Además, con personas que hablan en turco. No nos interesa que aprendan alemán, para nada. El objetivo es ese concepto utilitarista de la inmigración. El objetivo es que trabajen aquí y que cuando terminen su trabajo y su contrato vuelvan a Turquía. Esto es un sistema segregador.
No hay posibilidad de contacto y de integración. Tenemos el sistema asimilador, que ha sido el paradigma francés hasta noviembre del 2005, en el que comenzaron a arder coches en las banlieues de Francia. Francia tiene un potencial intelectual importantísimo, pero tiene una gran lentitud. Desde el 2005 hasta ahora no han dado solución a esto. El planteamiento asimilacionista es muy fácil. Fátima, eres aceptada en esta sociedad, pero abandona todos tus parámetros culturales de referencia. Para ser una vitoriana, alavesa, vasca, petoa, tienes que ser exactamente igual que los de aquí. Y ya te estás apuntando a una academia de Txistu y ya te estás apuntando a comprar todas las obras de Benito Lerchule. El concepto asimilacionista ha sido el concepto francés. Usted será francesa inmediatamente, pero abandone sus prácticas culturales para abrazar los principios de la République y entonces sí será francesa. Cuidado, que os habéis reído todos, pero este concepto está ha penetrado profundamente en nuestro tejido social. Cuando alguien en la cuadrilla nos dice, en mi casa vive una familia de gitanos. No, pero son muy majos. Están muy integrados. ¿Qué queremos decir con eso? Que no se les nota que son gitanos. Son como nosotros. ¿Están integrados? No, no están integrados. Ese es el concepto asimilacionista de la cultura. Yo que, de nuevo os digo que ya peino canas, cuando era pequeñito, durante la dictadura franquista, que conocí, afortunadamente pocos años, pero la conocí, íbamos de excursión a Igueldo y los turistas franceses en Igueldo, ¿qué compraban? Toros con las banderillas y flamencas. Desde Huelva hasta Igueldo, el concepto de cultura española era uno, solo uno. Era un concepto asimilacionista de la cultura. Distintas prácticas culturales quedaban eliminadas, borradas. La asimilación es eso. Muchas de nuestras reivindicaciones bien intencionadas en tertulias, tomando unos potes con la cuadrilla, son reivindicaciones profundamente asimilacionistas. Hay otro concepto, la plurinacionalidad. Es un concepto aséptico. En nuestra cultura hay distintas realidades culturales. Eso es un Estado, una realidad social pluricultural. ¿Ruanda es una realidad pluricultural? Sí. Hay bambaras, hutos, tutsi, fula. ¿Los hay? Sí, es pluricultural. Oiga, mire usted, es que hay un pequeño detalle, que unos rebanan el cuello a los otros y a los 2 años los otros les rebanan el cuello a los unos. No importa, no es relevante. ¿Hay distintas culturas? Sí. Bien, somos pluriculturales. Es decir, cómo nos comportemos entre nosotros no es relevante. Hay otra forma de entender la integración, que es la multiculturalidad. Es el paradigma anglosajón. Está la sociedad A, la sociedad de acogida, la gran sociedad de acogida, la sociedad británica. Y no somos racistas, no somos xenófobos, somos muy buenos. Aceptamos a todos los que llegan. Iba a decir, somos cojonudos. Aquí está la sociedad Sikh, aquí está la sociedad hindú, ahí está la sociedad china, ahí está la sociedad magrebí. Y un día al año el diputado de distrito va a la fiesta del cuscús y otro día al año va a la fiesta del Año Nuevo Chino, que recientemente se ha celebrado, y otro año va a celebrar la festividad de las dagas, la festividad Sikh. Pero luego, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Es decir, son compartimentos estancos. Esta es la multiculturalidad. Yo creo que estamos en un estadio muy parecido. ¿De qué hablamos entonces cuando las políticas más avanzadas de Europa, iba a decir entre paréntesis, hasta hace poco, y evidentemente las políticas de integración del Estado español y especialmente las políticas de integración que se han dirigido desde el gobierno vasco, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario como en el ámbito de la integración social, apuestan por otro concepto que es el concepto de interculturalidad, que es el concepto que yo voy a defender también en vuestras prácticas sanitarias. ¿En qué consiste esto? Que nos estás mareando ya, Jesús. La interculturalidad es un concepto radicalmente distinto. Radicalmente distinto, porque la interculturalidad se basa en un compromiso social, de justicia social, y en un compromiso político, en un compromiso de prácticas políticas. La interculturalidad se basa en lo siguiente:
se basa en que la sociedad de acogida acepta, evidentemente, otras culturas en su seno, pero no como compartimentos estancos, sino que acepta que se produzcan relaciones. Y las relaciones, además, son bidireccionales. Y las relaciones son entre distintas realidades culturales, pero también en contacto con nuestra realidad cultural. Mi querido Sami Naïr, que es un sociólogo francés al que aprecio muchísimo y quiero muchísimo, dice que la interculturalidad es una carretera sin dirección prohibida. Y yo defiendo este concepto, este paradigma intercultural como práctica de integración. Y me explico. Si Mamadou, vaya, me alejo de aquí, Elena, te estoy mirando a ti, ¿eh? Si Fatou, vamos a poner Fatou, es una chica de Mali que acaba de llegar aquí, yo me acerco a Fatou, me enamoro de la cultura bambara, ella ve además que me intereso por esa cultura. Fatou se acerca a la cultura vasca, se interesa por nuestros parámetros culturales, se interesa por nuestra cosmovisión. Y nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? En un lugar común. ¿Sabéis cuál es ese? La ciudadanía. No hay otro. La ciudadanía. ¿Por qué digo que la interculturalidad nos puede salvar? Precisamente por esto. Luego voy a hablar de los peligros que tiene, pero precisamente por esto. Porque nos podemos encontrar en un lugar común. Yo acepto que Fatou venga con el velo, a mí no me importa para nada, es un velo precioso, es un velo elegante, le hace más guapa todavía. Pero lo que no aceptaría es que un día se lo quite y al día siguiente venga con el ojo morado. ¿Por qué? Porque no ha realizado esa familia el recorrido hacia aquí, porque no ha realizado parte del recorrido, porque ha encontrado una dirección prohibida. No se ha completado, no hay práctica intercultural si se coarta, si se cortocircuita ese recorrido. Lo explico más adelante, Pero por lo tanto la interculturalidad exige bidireccionalidad, aceptación mutua. ¿De todo, Jesús? No. Os voy a poner, ¿me permitís un pequeño ejemplo? ¿Me podíais decir instrumentos de música folclórica vasca? Venga, animaros. Os juro que no hay examen después. A ver, chalaparta, venga, más. Chistu, alboca, triquitrilla, venga, más. Panderué, pandero. Os he dejado tan machacados ya que... ¿No hay ninguno más? Dulzaina. Dulzaina, bebai, hori da, dulzaina, bebai. Bueno, alguien ha dicho triquitrilla, la dulzaina también sería un ejemplo muy bonito, pero alguien ha dicho triquitrilla. ¿De acuerdo? Bien, vamos a contar la historia de la triquitrilla. Mis hijos de pequeños me decían, ahí está, mira la icurriña, en la triquitrilla, la icurriña. No, hijo, es la bandera italiana, que casualmente es blanca, roja y verde. ¿Sabéis cómo se dice, por cierto, acordeón en euskera? Quienes sois euskaldunes, euskaldunsarrak, ¿cómo se decía en el... Eskusoñua, una versión, otra versión. ¿Parcatú? Y había soñue, a ver, otra versión. Infernuko soñue. Infernuko auspoa. Bebai. ¿Por qué? La influencia del clero vasco fue fundamental en nuestra sociedad hasta bien entrado el siglo XX. En el siglo XIX, cuando comienzan a construirse los ferrocarriles vascongados, el clero vasco, que no veía con buenos ojos la música, y de ahí que el acordeón se llamase el fuelle del infierno o sonido del infierno, porque la música invita al baile y el baile invita al acercamiento, etcétera, pues los barrenadores que vinieron, dada la orografía, la complicada orografía vasca, a hacer los túneles para los ferrocarriles vascongados fueron barrenadores tiroleses del norte de Italia, y trajeron un pequeño acordeón diatónico muy fácil de transportar. Ese acordeón diatónico gustó muchísimo, además se adaptaba perfectamente a las melodías vascas de la zona oceánica, de la zona de caserío, al harinarin, al fandango, a la jota, y se quedó entre nosotros. ¿Alguien diría
que Kepa Junquera no es un músico vasco que toca música vasca? ¿Alguien lo diría? Si alguien dijera que Kepa Junquera es un músico vasco, pero que toca un instrumento italiano, estaría en el planteamiento multicultural. No nos hemos mezclado. Si mantenéis que la triquitrilla es un instrumento de música vasca que produce un sonido precioso, que forma parte de nuestro folclore, es que la sociedad la cultura de acogida, se ha visto modificada y no ha pasado nada. No ha desaparecido. Todo lo contrario, se ha visto enriquecida. Podríamos hablar de la dulzaina, de instrumentos árabes, podríamos hablar del turrón y podríamos hablar de tantísimas cosas que proceden de otras realidades culturales y que nos han enriquecido. Por lo tanto, yo sí voy a defender el paradigma intercultural, pero no voy a hacer demagogia, porque sabemos que esta presencia de distintas visiones de la enfermedad, de la sanación o simplemente del tránsito en el hospital, de la presencia, del acompañamiento del paciente, chocan con nuestros protocolos y chocan con nuestras prácticas médicas o de enfermería. Entonces, Jesús, ¿cómo puedes defender que la interculturalidad nos puede salvar? Lo defiendo, pero aún así os digo, la interculturalidad tiene dos graves peligros. Imaginemos que en nuestro ambulatorio se plantea un tema ético, ¿vale? Porque los temas, el conflicto a veces produce conflictos éticos. Y hablamos, por ejemplo, de la ablación genital femenina. Nos enteramos que una niña va a ser sometida por sus padres a la ceremonia de la purificación. Ante esto, ¿qué respuesta cabe desde la práctica médica? Yo observo dos peligros. Yo os he dicho que la interculturalidad se basa en el acercamiento a la otra cultura, para que la otra cultura se acerque a nuestra cultura vasca. Pero, insisto, hay dos peligros enormes. Ante esta ante este problema ético que se nos plantea cuando unos padres de Guinea-Conakry quieren someter a una niña a la purificación, siempre hay alguna respuesta entre el personal sanitario que puede ser una respuesta etnocentrista. Ya os decía yo, estos negros son unos salvajes, acaban de bajar del árbol hace 2 días, son el último eslabón del homínido, en fin, este tipo de respuestas. Este tipo de respuestas que son respuestas que evidentemente no contemplan más que una cultura de referencia, que es la nuestra. Es la respuesta etnocentrista. Son respuestas que pueden ser profundamente xenófobas o racistas. Pero cuidadito. Hay otra respuesta igualmente perversa, que es la que se conoce como el relativismo cultural, el relativista cultural. Pero, hombre, ¿quiénes somos nosotros para meternos en su cultura? Desde la prepotencia como occidentales. ¿Qué sentimiento más colonialista tiene usted? Es su cultura, respetémoslo. Hubo un señor de gafas, con entradas, nariz grande, que nos dio una charla sobre interculturalidad. Tenemos que respetar todas las culturas, si ni les duele. Estas dos respuestas, ambas dos, son extremadamente perversas y existen. Bien, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Cómo jugamos en esa relación entre Fatou y yo? ¿Es aceptable todo de una cultura? No, radicalmente no. El único referente válido que tenemos como profesionales de la sanidad es este, y no hay otro. Son los derechos humanos. Ya lo sé que es un constructo occidental, pero es el único documento firmado por todos los países del mundo, incluso por aquellos que lo incumplen. Es la dignidad humana, es el concepto de derechos del hombre y de la mujer. Es el único referente válido que tenemos. Me enamoro de tu cultura, Fatou, pero te denuncio si sometes a tu hija a esto. Porque yo, que he hecho un esfuerzo de acercamiento, no lo veo compensado con tu esfuerzo de acercamiento, y por lo tanto no podemos encontrarnos en el lugar común que nos permite vivir como ciudadanos, respetando nuestras culturas y además agradeciendo la posibilidad de enriquecimiento.
Esto es lo que Sami Naïr define como el locus común ciudadano. Sami Naïr, que es un hombre de origen argelino, es un gran defensor de los derechos de las minorías en Francia y sobre todo de la minoría de práctica del Islam, de la minoría magrebí, que en este momento además, mirar, casualmente el otro día me dijo que se había incorporado al grupo de trabajo en este momento de Pedro Sánchez en Madrid. Está ubicado en el Centro de las Tres Culturas, en Sevilla, Sami Naïr en este momento. Sami Naïr dice esto, dice que la interculturalidad, por la interculturalidad, no son sino juegos florales. Juegos florales. Si no tenemos presente que tenemos que encontrarnos en ese lugar común. Mire usted, respeto su cultura, pero si su hijo no se somete a determinada intervención, va a morir. Estamos hablando de parámetros culturales de origen, de otros orígenes, pero podemos encontrarnos con situaciones, con planteamientos del mismo tipo, con problemas éticos del mismo tipo, con personas que son de aquí, que son testigos de Jehová, por ejemplo. Yo puedo aceptar todo de su cultura, menos lo que viole los derechos humanos. Finalizo ya, chicos y chicas, que creo que ¿me estoy pasando de tiempo o no? ¿Esa sorpresa qué significa? Que sí. Finalizo ya. Voy a leeros una cita de Miguel Pajares, un profesor de la Universidad de Barcelona, y voy a finalizar casi con esto. Si en una familia, Miguel Pajares, por cierto, y esto hay que decirlo, es un gran defensor además de profesor, es colaborador de un sinfín de ONGs que colaboran precisamente en la ayuda a refugiados, a migrantes en este momento. Es un hombre de conducta intachable, pero es un hombre también que nos dice, tenemos que tener determinadas cosas claras. Si en una familia, inmigrada o no, el marido impone ciertas restricciones de movimientos, de aprendizaje o de voto a su esposa sobre la base de que así lo mandan las tradiciones, lo que se está contraponiendo es el derecho del marido a mantener ciertas prácticas culturales con los derechos civiles de la mujer. Cuando encontramos en la población inmigrada pautas culturales contrarias a la igualdad, o a los derechos de la infancia, o a la laicidad, o puntos suspensivos, la respuesta deberá ser el diálogo y la crítica dirigidos a la desaparición de dichas prácticas. Evidentemente, no una respuesta racista, insultante, xenófoba, pero sí desde la empatía intercultural debemos de trabajar para la desaparición de esas prácticas o para contrarrestar esas prácticas. Concluyo muy brevemente. Nos dice Sami Naïr, lo peor es actuar con culpabilidad, sin atreverse a decir, bienvenidos, pero las reglas en nuestra sociedad son estas. Lo políticamente correcto es el peor enemigo de la integración y daña a los propios inmigrantes, porque no se integran y se refugian en guetos. Necesitamos un discurso claro y franco al respecto. Claro y franco para demostrarles que les queremos, que son de los nuestros, que nos vamos a enriquecer. Pero claro y franco contra prácticas culturales que violen nuestros principios ciudadanos. Cuando planteamos el concepto de ciudadanía activa, estamos subrayando lo importante de las culturas, pero estamos subrayando también que conduzcan a un diálogo fructífero, no que conduzcan a consecuencias negativas. Hemos de romper barreras de exclusión y hemos de establecer barreras bidireccionales, apostando, como os decía, por el paradigma intercultural. Es el único que nos puede salvar. Y es fundamental, a mi modo de ver, que tanto en las facultades de medicina como en las escuelas universitarias de enfermería se plantee la introducción de alguna disciplina como antropología social y cultural o disciplinas como educación intercultural. Creo que en este momento los profesionales de la sanidad, todos vosotros y vosotras, debéis de formaros también en estos nuevos retos que la presencia de población inmigrante
nos está planteando en sociedades del siglo XXI que van a ser, y no lo dudéis, cada vez más diversas y plurales. Los movimientos migratorios no van a desaparecer, no han desaparecido con la crisis económica. Como dice el defensor del pueblo andaluz, el señor Chamizo, los movimientos migratorios en este momento pensar que son la revolución no violenta de los pobres del mundo que piden un espacio en este llamado primer mundo. La palabra clave creo que es la formación, pero también debiéramos de tener en cuenta algunas buenas prácticas en el ámbito sanitario. Buenas prácticas que nos permitan llevar adelante esos 4 puntos que yo os pongo ahí. Acercarse para conocer, conocer para comprenderles, comprenderles para encontrarse y encontrarnos para enriquecernos, rechazando lo que no sea enriquecedor, evidentemente, pero pensando que nos podemos enriquecer igual que nos enriquecimos con la triquitrilla. ¿Y qué buenas prácticas, Jesús? Tenéis infinidad de experiencias en este momento, clicando en Google, en las que hay centros hospitalarios, centros de salud, que han elaborado bolsas de traductores cuando tienen problemas con el idioma. Bolsas de traductores con pacientes, con hombres y mujeres de 23 idiomas. Tenemos centros de salud en los que en el propio centro de salud hay algún representante de organizaciones, bien adscritas a una administración municipal, foral o autonómica, o a ONGs, que cuando surgen conflictos, que sabéis que los surgen, y a veces de forma violenta, lo sé, cuando surgen conflictos que tienen que ver con el choque cultural, con respecto a la percepción de la enfermedad o de la sanación, esos mediadores, la palabra correcta sería un sistema de mediación, esos mediadores pueden intervenir con la familia, con grandes éxitos, porque determinadas familias, sobre todo familias muy tradicionales, cuando un miembro de su comunidad interviene, conseguimos éxitos notables. O en Vitoria mismo tenemos una iniciativa de la maestra de primaria del Hospital de Txagorritxu, de Ana Mari García Motiloa, Bost Papagai, que es una experiencia, pero fantástica. Es una experiencia, vaya, quería abriros ahí estamos. Esta experiencia, Bost Papagai, son una serie de cuentos para niños en la que se les explica en varios idiomas, en chino, en árabe, en inglés, en francés, en distintos idiomas, pues cuál es Doña Jeringa y Don Fonendo Mendo y Don Otoscopio, y a través del cuento se les explica que esos instrumentos no son instrumentos de tortura inventados por los Tubab. El Tubab es hombre blanco en Wolof. No son instrumentos de tortura inventados por los Tubab, sino que son elementos, utensilios para su curación. Pero lo hace a través del cuento, no a través de un speech de media hora, que ni los niños ni sus familias van a alcanzar a comprender. Este tipo de ediciones por parte de Osakidetza me parecen una iniciativa fantástica de acercamiento intercultural y una herramienta fantástica para evitar los conflictos que en muchas ocasiones estamos teniendo. Recordar que interculturalidad no es ni buenismo, ni buenismo. ¡Ay, qué súper bonita es la interculturalidad! No es buenismo, ni es relativismo. Aceptemos todo lo que tenga que ver con otros parámetros culturales. La interculturalidad son prácticas concretas, políticas concretas de integración que tienen que ver con la justicia social y que tienen que ver con límites, que son los derechos humanos, para encontrarnos en ese lugar como un ciudadano. Hay cuestiones en las que he querido simbolizarlo con la dirección prohibida y hay otras señales que nos indican dirección obligatoria. Espero no haberos aburrido y espero haber aportado algo de luz a los problemas que os inquietan.
Eskerrik asko.